¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Contexto, Teología Simple, donde platicamos temas de cultura, platicamos temas de arte, platicamos libros y platicamos lo que está pasando en nuestro alrededor, en nuestra cultura contemporánea y poniendo la conversación en una forma simple, diríamos, y en una forma que todos podamos unirnos a ella. Nos acompaña, como siempre, Josué. Y ¿Qué tal, Mike? bien, gracias. Hemos estado platicando acerca de cómo hacer este programa, porque es un programa especial acerca de lo que acabamos de vivir, la Reforma Protestante. El 506 aniversario de la Reforma, un programa especial y yo creo que va a ser un poco también espinoso. Puede ser para algunos porque Eso queremos también, que sea un sí, poco espinoso para que dé un poco la pauta a seguir la conversación. sí, porque dentro del mundo cristiano siempre este día es especial. En la mayoría de las iglesias hay otras que lo pasan por alto, ya sea conscientes o inconscientes, pero yo he notado que a veces si se tocan algunos temas de la reforma de una manera distinta o dándole un giro, incluso algunos puede ser como echar abajo la inspiración, o sea, está casi al nivel de la inspiración, de la revelación, todo eso. Eh, no sé, solo para empezar, Solo para ¿verdad? empezar. Y quizás una buena aclaración que podemos hacer es que aunque en la conversación va a girar algunas cuestiones críticas acerca de la reforma, pero creemos, o al menos yo creo que la reforma fue un hito bastante importante Sí, en el definitivamente, cristianismo. definitivamente. Quizás no como muchas personas lo plantean, que es el que hizo que la cultura y que la economía y que las artes dieran un giro, porque quizás es uno de otros movimientos que Sí, impulsaron esto, pero que la reforma tiene un lugar bastante claro, predominante. dentro de la historia, Sí, vamos a ponerle, es un hito, como tú dices, importante, o ajá, sea, porque se quiebra de alguna manera el sistema de la Iglesia Católica, se hace una reforma precisamente a la teología, mm, a la vida, pero yo estoy contigo, yo percibo, y esta es una frase de Miguel Bonino, pero lo dice no tanto la reforma, sino con otros, que los cristianos tendemos a inflar, mm, ya sean los números, los acontecimientos o los eventos del cristianismo y darles una relevancia que a lo mejor no necesariamente la tuvieron. Es decir, como tú dices, la reforma es algo muy importante, eh, pero es un elemento dentro de muchos que se dieron en la situación histórica que originaron a la Europa moderna, mm, pero no es de que la Europa moderna nació de la sí, reforma, la revolución científica nació de la reforma, las artes, o sea, todo es como si la reforma no hubiera estado, nosotros no tendríamos la Europa de hoy. sí. Y quizás este también es el tema de causa y efecto. O Sí, sea, eso, la causa es la reforma, el efecto es esto. Bueno, es más complejo que eso. O sea, sí, la claro. reforma misma tiene causales que están fuera incluso de la religión, Sí, fuera incluso de lo que estaba pasando Alemania en ese momento, que se concatenan de alguna manera y entonces da resultado. sí, porque podríamos decir la reforma no se hubiera dado si no hubiera habido un ambiente político, Sí. económico, Un ambiente un ambiente tecnológico, tecnológico, la sí, imprenta. la cuestión cultural, Exactamente. el nacionalismo de las naciones-estado que estaba floreciendo en Sí, ese por momento. eso es de que en Alemania entró, o sea, pegó bastante Sí, sí, bien. sí. Pero con esto queremos decir de que la historia no es tan simple Ujú. como decir, como recordar cada 31 de octubre que si no fuera por los protestantes, Sí, no tuviéramos el mundo que hoy sí, o no tuviéramos tenemos. O no libertades, tuviéramos o libertad, no no tuviera tuviéramos... capitalismo, o este Exacto. tipo de cosas. Eso es más complicado. Sí. Yo creo que esa mirada de inflar los eventos, los personajes, hay que tener cuidado y hay que ir con cautela. A veces queremos poner todo en manos del cristianismo, que gracias al cristianismo esto, gracias al cristianismo lo otro. Sí, muchas cosas se dieron gracias al cristianismo, pero también el cristianismo pudo hacer esas cosas gracias Otras a cosas. otras causas Sí. que no necesariamente tienen que ver con ¿Qué, la religión, vamos qué a otras ponerle. áreas crees que deberíamos de repensar en esta cuestión de la reforma? Mencionaste, por ejemplo, personajes. Sí. Bueno, a veces endiosamos los personajes, ¿verdad? O sea, Lutero, Calvino, Bueno, Zwingli. Yo siento que Lutero y Calvino son los principales,
Pero lo que te iba a contar es de que yo en una clase de historia les dije que es inverosímil, vamos a poner esa palabra, de que Lutero haya clavado las 95 tesis el 31 de octubre, que eso fue voy a ser muy cuidadoso, una invención de Felipe Melanchthon, el cual no estaba en Wittenberg cuando pasó todo esto, pero varios historiadores ya lo han dicho, Sí. no, quizá Lutero no clavó las tesis como se ha querido representar, y cuando lo dije en una clase todos se quedaron como, parece ser que yo hubiera dicho que Jesús no existió. Era así Una como herejía cristológica casi una casi. herejía de que cómo se atreve a decir que Lutero no clavó las 95 tesis. Entonces me di cuenta de que si uno toca ciertos temas y eventos que ya están en nuestro imaginario, puede ser como hasta causa de tropiezo, de Sí, fe. y quizás también cuando uno tiene esta mentalidad crítica acerca de, bueno, sí, la reforma es buena, pero también hubieron cosas malas en la reforma, la gente dice, no, ¿cómo puedes hablar en mal de eso? Pero es que realmente hubieron cosas malas de la reforma. Los reformadores no siempre se comportaron de una forma que nosotros diríamos cristiana, e incluso decepcionaron a muchas personas. Entre Entre reformadores a veces se reformadores, sí. decepcionaban, Sí, ¿sí? exactamente. Estábamos hablando en una clase también, por ejemplo, cuando Lutero, en esta de la guerra de los campesinos, Lutero con toda su revuelta contra el imperialismo romano, vamos a llamarle, y los campesinos se sienten identificados con su lucha, identificados con su forma de ser, identificados con lo que él está hablando, pero luego cuando le piden ayuda a Lutero, bueno, él no es tan valiente como cuando se enfrentó a las autoridades romanas. Y entonces, pero es que en realidad los reformadores también son hombres. Son Claro. personas que tienen sus grises, son personas que tienen sus grandes actuaciones, pero también personas que se equivocaron, personas que incluso esas equivocaciones hicieron que los movimientos que salieron a partir de la reforma no sean perfectos. Sí. Bueno, con lo que tú decías, yo creo que se puede unir igual con lo de la teología. O sea, tanto hay eventos oscuros como hay partes de la teología que se pueden mejorar de los reformadores. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en el movimiento, tú lo conoces mucho mejor, de las nuevas perspectivas de Pablo, ¿Sí? que decía que nos llegó una perspectiva sobre el judaísmo muy luterana o de aquella época, ¿no? Y que revisando la teología pues no parecía ser tan correcta a lo que había sido el judaísmo del primer siglo. Mucha gente pegó el grito en el cielo porque cómo era posible, se está revisando a Lutero, se está revisando la doctrina de la salvación por sola fe y todo eso. Entonces mucha gente se quedó como, pero es que se puede tocar la doctrina de los reformadores, se Así puede es. tocar la teología y decir, Lutero estaba equivocado, y no porque fuera como tú dices, alguien que no supiera, simplemente porque los descubrimientos se van dando a lo largo del tiempo, los manuscritos, las investigaciones del judaísmo del primer siglo van avanzando, entonces no hay que pedirle a Lutero algo de lo que no podía echar mano. Sí, y que él mismo se expresó, porque por ejemplo, él bueno, en algunas ocasiones se expresó de una forma negativa acerca del judaísmo Sí, y sí, de los, sí. y de los judíos, y ahora que está la guerra y eso, florece también el antisemitismo que al parecer él profesaba. Bueno, él tenía una mirada negativa. Ahora las revisiones de Pablo tienen una mirada más positiva Sí, del del judaísmo y judaísmo. por eso se le llaman teologías post-holocausto, ¿verdad? Sí. Porque este tipo de miradas que los reformadores compartían, bueno, al final de cuentas hicieron teologías que llegaron a unos extremos que son bastante lamentables, ¿verdad? Entonces, estas teologías post-holocausto y estas revisiones post-holocausto están tratando de cambiar ese tipo de miradas. Y se vale Claro. revisar las teologías de Pues los yo digo que de reformadores. cualquier teólogo, o sea, Agustín, Aquino, podemos sin miedo decir, podemos revisarlas, cambiarlas, etcétera. Sí. Y, yo no sé si podríamos hacerlo. Yo hice un ejercicio en Facebook, pero de hacer una revisión acerca de las olas de la iglesia, porque es como las olas son en este mes de octubre es como Nuestro lema, nuestro lema, nuestro nuestra lema, sí. bandera, casi falta que las pongamos en una bandera y hagamos Sí, sí, un sí. desfile con ellos, pero intentando hacer una revisión acerca de ellos, por ejemplo.
Puse en una frase, hoy es 31 de octubre y seguimos confundiendo la sola escritura con la nuda escritura. Es decir, muchos evangélicos piensan que el sola escritura quiere decir que solo la Biblia es de donde nosotros vamos a sacar nuestra fuente de Nuestra revelación y información, nuestra sí. revelación para hacer teología y Solo de la Biblia proviene el solamente. conocimiento. Exactamente, y no es exactamente eso lo que los reformadores querían decir. De hecho, los reformadores hicieron hincapié también muchas veces en la conciencia, muchas Sí, veces en en la en la tradición, tradición, muchas veces en la razón, aunque algunos tenían de menos eso, ¿verdad? sí, en la Pero en la experiencia, experiencia, Martín Lutero habla desde su experiencia, en claro. muchos de sus escritos, ¿verdad? Entonces, la sola escritura no quiere decir que sola la Biblia es nuestro único recurso a donde vamos a ir para entender y De hecho, hay conocer a una Dios. frase que dice Lutero que si no fuera por lo que vivió con los papistas, él no fuera el teólogo que era en ese Sí, tiempo. O sea, su experiencia, de hecho, en su método teológico está la oración, la meditación y lo que se traduce como tentación, tentación, que es sí. como la experiencia Ujú. de estar, de que esa teología se encuentre con la vida. Sí. Calvino, iba a decir en su dogmática, en su institución religiosa, cita a casi todos los autores de la antigüedad, echando mano de la tradición, es Sí. decir, cita a Agustín, cita a todos los demás padres, cita a los filósofos, o sea, no es solamente la escritura. Ujú. Entonces, echa mano de cosa que luego muchos reformados hoy en día no tienen la capacidad de Sí. hacer, como Calvino. Y yo leí un blog de estos de reformados, pero reformados europeos y eso, y muchos le echan la culpa a los reformados norteamericanos, fíjate, no, es que Ah, ¿en los serio? reformados norteamericanos o el evangelismo norteamericano ha hecho esto de la sola escritura, no de escritura, pero la tradición reformada no es así, Claro. ¿verdad? Entonces deberíamos de pensar y repensar ese tipo de cosas. Lutero, por ejemplo, con su doctrina de la salvación por fe, Mm, echa mano de sí, Agustín, sí, sí. pero que dice que Agustín era como el intérprete por excelencia de Claro. Pablo. Entonces ahí está tradición, experiencia y la experiencia de la torre. Sí. Otra vez está Otra vez. unido la experiencia, tradición, Y quizás el conciencia. punto de la sola escritura es que todas estas otras cosas que se echan mano tienen que ser filtradas por la Sí, escritura. Y ahí creo que estaríamos de acuerdo todos. Pues, o sea, claramente, o sea, la razón se tiene que filtrar por la claro, escritura. La tradición se tiene que filtrar por la escritura. La experiencia se tiene que filtrar por la escritura. Pero no deja de lado los otros elementos que aquí en nuestras clases le llamamos fuentes de la teología. fuentes de la teología. Y es bueno que podamos precisarlo para nuestros amigos oyentes. Otra cosa que yo puse era 31 de octubre estaba predicando solo Cristo, pero sin reino Ujú. y sin justicia. Les puse eh, era una crítica en el sentido de que muchas veces la iglesia separa la predicación de Jesús, porque Ujú. Jesús, como dicen muchos, ¿verdad? No se vino a predicar a sí mismo, sino que vino a predicar el El reino de reino de Dios y Dios. la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces es separar nuestra predicación evangélica de la predicación de Jesús y me parece que deberíamos de ser unidas. Es cierto, predicamos a Cristo, pero predicamos también lo que Cristo predicaba, ¿verdad? Claro. Y es la Y búsqueda del tratamos reino. de hacer lo que Cristo predicaba, que Exacto. era que él decía que el reino había venido tanto en sus hechos Ujú. como en sus Sí, enseñanzas. Entonces, que sanaba, que daba, que ponía en el foco a personas sí, sí, marginadas, sí. las rescataba, y cosa que a veces creemos que el reino solo es con la cruz, Sí, pero hay algo que estamos obviando y exacto. olvidando. Entonces es más que simplemente decir solamente Jesús es el camino al Padre. Es más que eso, es imitar a Jesús. Debería ser el solo Cristo imitar Claro, a Jesús. Debería ser el solo Cristo hacer lo que Jesús hacía. Debería ser el solo Cristo es ver a Jesús donde Él veía y donde Él quería que lo viéramos. hablar como él hablaba, Sí, amar como él amaba. exacto. Y yo creo que ahí lo podemos unir con la próxima, que es la de sola fe, Sí, ¿no? sí. Porque Yo ponía que hemos confundido la sola fe con asentimiento intelectual, sí, simplemente con, yo creo intelectualmente, pero otra vez las nuevas perspectivas acerca de la fe nos están volviendo a decir, no, es que la fe no es simplemente un asentimiento intelectual, es también una cuestión de la voluntad, es de una cuestión de fidelidad, fidelidad, es una sí, cuestión de lealtad, es una cuestión, como Pablo lo pone.
obediencia a la fe, Romanos 1 y Romanos 16. Es decir, es algo que nosotros hacemos en última instancia. Y ese hacer lo hemos dejado a veces de De hecho, lado. el contexto de Habacuc es fidelidad, Sí, sí, si no sí. me De equivoco. hecho, la NBI traduce Sí, fidelidad. el justo por Por su su fidelidad fidelidad vivirá. vivirá. Sí, exactamente. Yo nunca me olvido cuando el profesor Nelson nos hizo esa observación de cómo el contexto de Habacuc era fidelidad. Y nosotros hemos creído de que solo el justo por la fe es el que cree El que solamente cree, y él sí. dice, sí, yo creo. Va unido, pero es que el creer también se pone a prueba en los Sí. hechos. Es decir, hace poco escribió Harold Segura de que después del bautismo sigue la tentación, Ujú. porque en la tentación es donde se ve que los compromisos del bautismo son reales. Mm. Entonces me pareció Sí, genial. y por eso tenemos problemas en conciliar, por ejemplo, a Pablo con Santiago, ¿verdad? No, es que Pablo decía que no es por obras, que no sé qué, y Santiago dice que la justificación es Sí. por fe y por obras. Es que no se dan cuenta que la fe de Pablo también era una fe obrada, era una fe que se demostraba en la vida, era una fe que caminaba, es una fe que obedecía. ¿Y cuánto nos haría de bien a los evangélicos recuperar esa fe? Porque ya en nuestros países se está diciendo, es evangélico, pero solo de nombre, Sí, ¿verdad? sí, sí. De O de tradición o así, tradición de cuna, evangélico, sí. ¿sí? Entonces, no, tenemos que recuperar ese tipo de fe. Lo otro que creo que debemos de recuperar es la gracia, la gracia. Sí, Bonhoeffer, en su crítica, El precio de la gracia, decía que hemos abaratado la gracia. sí, la gracia Sí, barata. la gracia barata. Entonces, hemos visto como el regalo, bueno, como un regalo que no cuesta nada, ¿verdad? Pero entonces él nos decía, pero tenemos que buscar la gracia cara, la gracia que requiere compromiso. Y de hecho, las últimas investigaciones acerca de la gracia, por ejemplo, los libros de Berkeley, de Paul and the Gift y Pablo y el poder de la gracia, hacen hincapié en eso. Sí, es un regalo, pero es un Pero que espera que algo espera de algo, regreso, según exactamente. como un acercamiento sociológico, ¿no? Exactamente, y fíjate que Bonhoeffer me llama la atención porque tenía esa intuición, Sí. no desde los estudios del léxico y del lenguaje, sino que él viendo los escritos y de su mentalidad teológica tiene la intuición de que la gracia no puede ser Y simplemente del algo así. contexto, porque recordemos Exactamente, que en la guerra de los nazis, él decía como que algo no está no cuadrando, o sea, cuadra. dicen, el Señor es Jesús, pero lo ponen, el Señor también es Hitler, Sí, entonces era como, algo aquí no está sí, cuadrando. sí, sí. Entonces, una buena intuición de Una Bonhoeffer. buena intuición que ahora en los estudios ya más de las palabras, del léxico, de la cuestión sociocultural del primer siglo, parece que le está dando la razón. Y además ponía, bueno, predicamos la gracia, pero sin gracia, Sin ¿verdad? gracia. Es decir, nosotros somos pocos para dar gracia, ¿verdad? Sí. Decimos, Dios da gracia, pero ¿y nosotros, verdad? La iglesia evangélica muchas veces carece Somos de muy la gracia, sí, legalistas. de la gracia que predicamos. Y tan legalistas que se ve como que si no vamos a todos los cultos, no, es Sí, sinónimo de no ser salvo. sí, sí, sí. Si no vas vestido de cierta manera, también es ahí puede haber problemas. Problemas, sí, vivimos eso en nuestra cotidianidad y al final en la última frase de la sola, ¿verdad? Soli Deo Gloria, sola Deo Gloria, bueno, muchas veces ponemos SDG al final de nuestros posts o solo a Dios Gloria cuando Sí, damos algún agradecimiento, pero en realidad nos estamos gloriando de claro. nosotros, ¿verdad? O ponemos eso para que digan que soy humilde. Bueno, nos falta mucho también, o sea, en nuestras iglesias hay mucha competencia. En nuestras formas de predicar hay muchas también, yo soy mejor que el otro, Mucha mucha envidia entre envidia, predicadores. exactamente. Nuestras liturgias son mucho de cuestiones de espectáculo para Sí, que vean, para que incluso llegamos hasta el punto de adorar sí. a personas. Así a los cantantes, a Exacto. los predicadores, Entonces la gloria de Dios queda a un lado. Entonces nos llenamos la boca con las 5 solas, pero nos cuesta ir a las solas y repensarlas. y vivirlas con todas sus implicaciones. Y creo que es un buen reto que podamos dejarle a nuestra audiencia, ¿verdad? Para este tiempo creo que sería un Sí, buen reto está bien la celebración, está bonito vestirse de Martín Lutero el 31 de octubre, para contrarrestar el Halloween. así es, pero vivir en toda la expresión, lo Sí. que los reformadores, sin elevarnos a un altar que no
reconocen, sí, tampoco pensar que la reforma es la cura de todos los males, Sí. ¿verdad? Pero sí tomar lo bueno, ¿verdad? Desechar lo malo y tratar de mejorar lo que ellos hicieron. Sí, es un buen tiempo para repensar la reforma Exacto. y nuestras vidas. Sí, yo creo que podemos terminar ahí. Gracias amigos por estar pendientes de este programa especial donde hemos podido hablar acerca de algunas cuestiones referentes a la reforma. Les pedimos que puedan compartir este podcast, que puedan también suscribirse a los canales de YouTube y de Spotify y nos vemos en una próxima emisión de su podcast Contexto Teología Simple.